cosa que después puedan ver los demás compañeros. Está grabando. La idea de hoy es comenzar con espejos. Déjenme posicionarme acá. Vamos a comenzar con espejos porque es el tema, sería el tema de la semana, que tienen dos actividades, un cuestionario, un verdadero o falso, que mucha gente ya lo está haciendo, mucha gente ya lo está enviando, y yo ya lo estoy recibiendo. Primer concepto, los espejos son objetos que pueden tener diferentes formatos con superficie. Vamos a colocar objetos con superficie lisa y pulida. Déjenme ver que mi borrador se me desapareció. No, ¿dónde está mi borrador? No, no lo encuentro. Sí, son objetos con superficie lisa y pulida. Bien. Aquí vamos a tener que existen dos tipos. Y eso quizás ustedes ya lo identificaron a partir de la lectura que estuvieron haciendo. Los tipos que nosotros vamos a trabajar serían planos. Opa. Los espejos planos son los que nosotros utilizamos comúnmente en nuestra casa. La imagen que se forma en los espejos planos tiene una característica particular, mientras que la imagen que se forma en el otro tipo de espejo, que son los espejos curvos, los espejos curvos serían los espejos cóncavos o convexos que ustedes ya trabajaron en la consigna de propuesta por el practicante. Vamos a colocar acá, existen. Esa consigna yo todavía no corregí, yo todavía no sé quién va a corregir, si el practicante o yo, pero en esta semana les prometo enviar toda la corrección. Y acá vamos a poner los dos tipos que vamos a trabajar. Tenemos los cóncavos y los convexos con sus determinadas características. Yo no estoy exigiendo que copien esto, pero si quieren sacar una foto después para tener un registro, lo pueden hacer. Entonces hasta ahí tenemos los tipos que vamos a trabajar en este curso. Los espejos serían objetos con superficie lisa y pulida. Los espejos por lo general son construidos por una placa de vidrio cubierta por detrás por una placa metálica que sea reflectante. En algunas circunstancias se utilizaba antiguamente, en lugar de una placa de metal, mercurio. Mercurio sería un metal que justamente es reflectante, permite la reflexión de la luz. Cuando hablamos de espejos, tanto planos como curvos, nosotros nos estamos refiriendo a la reflexión de la luz. En ambos tipos de espejos, ya sea planos o curvos,
va a ocurrir el famoso fenómeno que ya trabajamos, que ya hicieron ejercicios de reflexión, en particular una reflexión que es la reflexión especular. Recuerden, la reflexión especular se produce cuando, al incidir un rayo de luz, vamos a hacer acá, formando un determinado ángulo, vamos a poner acá, espejo. Opa, no me falta una S. Espejo. Si tengo rayos de luces que inciden, paralelos entre sí, los rayos reflejados también serán paralelos entre sí. Esto sería RR y esto sería RI. Solamente para ir repasando un poquito. Entonces, cuando vamos a trabajar con espejos, que son objetos con superficie lisa y pulida, que están formados por una placa de vidrio y por detrás están cubiertos por una placa metálica o también mercurio, con algunos minerales, vamos a trabajar dos tipos, los planos y los curvos, esféricos. También se lo puedo conocer como espejos esféricos. Los más comunes son los cóncavos y convexos, que se utilizan en determinadas circunstancias. Pero independiente de que sea plano, curvo o esférico, se va a producir en ambos la reflexión especular de la luz. Y la reflexión sería el cambio de dirección que experimentan los rayos de luz al incidir sobre una superficie lisa y pulida, los espejos. Si los rayos inciden paralelos entre sí, los reflejados también serán paralelos entre sí. Sabiendo esto, permítanme agarrar un borrador. Comenzaremos con el primer tipo de... Acá estaba el borrador, la bomba. Bueno, no es ni un borrador. Déjenme sacar fotos porque ahí yo les envío y los compañeros que no tienen lo pueden ver. Ay, perdí mi celular. ¿Dónde está? Perdón. Permítanme sacar una foto. Colocar aquí. Bien. Vamos a borrar y vamos a empezar con los espejos planos. Van a ver que es relativamente sencillo. Esto va a quedar grabado, cosa que después los compañeros de ustedes puedan ver si necesitan. Si no necesitan, bárbaro, no pasa nada. Entonces empezamos con espejos. No hace ruido esto. Manché. Bien, sí, como ustedes saben, esto no es novedad, los espejos planos son los espejos más comunes, son los más utilizados en nuestra vida cotidiana, los que cotidianamente tenemos en nuestra casa. Eso no significa que no podamos tener un espejo curvo en nuestra casa, pero los espejos planos serían cualquier objeto que tiene una superficie lisa, plana y que refleja la luz. Vamos a escribir eso. Vamos a colocar acá. Es decir, los espejos, para que un cuerpo consideremos como un espejo plano,
tiene que ser una superficie lisa, pulida. Será aquí. Vamos a ser más chicos porque si no, no me va a dar para dibujar. Entonces así. En realidad vamos a correrlo más para acá. Esto sería el espejo. Plano. Y bueno, y nosotros, el objetivo en física es, cuando tengo un espejo, lo primero que vamos a hacer es mirarnos, ¿no? ¿Y esa música? Ay, yo no te puedo creer, voy a matar al vecino. Ay, que apague eso. Es el vecino de al lado, miren, está escuchando música. Ya todo lo que da, no puede ser. ¿Cómo de clase con esta música? Bueno, van a seguir escuchando música porque el vecino está ahí. Que se vaya. Entonces tengo un espejo plano y yo tengo que determinar la imagen del objeto que se coloca frente al espejo. Yo voy a dibujar una flecha, pero puede ser cualquier objeto que está ahí parado frente a un espejo. Ya se fue, por suerte. Yo estoy dibujando de cualquier tamaño, ustedes lo pueden hacer. Vamos un poquito más grande para que se vea mejor. Bien. Entonces, siempre que tengo un espejo plano, yo del otro lado obtendré una imagen. Si ustedes se posicionan frente a un espejo plano, ustedes van a ver la imagen de ustedes en el espejo. Y esa imagen, como consecuencia, tiene características importantes para nosotros. ¿Qué es esto lo más importante cuando vayamos a trabajar? ¿Cuáles serán las características de la imagen que se va a obtener en ese espejo? Que ya les pongo acá que van a ser 1, 2, 3. Esto yo lo voy a borrar acá, porque me va a molestar, y voy a colocar acá. Cosas importantes que tienen que saber. Solamente voy a dibujar acá, a modo de que no se olviden. Si se ve esa. Y vamos a hacer así. Voy a colocar acá. No olvidar. En no olvidar, vamos a hacer dos situaciones de reflexión de la luz para que les quede repasar. Supongamos que tengo un espejo acá, tengo otro espejo acá, y tengo un rayo de luz que va a incidir sobre el espejo. El primero, no puede pasar, RI, y acá un RI. ¿Recuerdan estos ejercicios de reflexión? Sí. Estos serían ejercicios de reflexión. Yo lo que les quiero hacer acuerdo es que para representar la continuación de rayos reflejados, yo necesito una escuadra y un semicírculo, ¿verdad? Si el rayo incide formando un ángulo recto de 90, la normal es paralela a él, se dibuja sobre sí mismo, y el rayo reflejado también. Queda toda en la misma recta.
más o menos. Lo diferente pasa acá. Si ustedes tienen un rayo que forma un determinado ángulo, ustedes lo pueden prolongar. Perdón, pueden trazar la normal. Pero en el momento que forman la normal, se forma un ángulo I. Este ángulo I, el ángulo de incidencia, es igual al ángulo reflejado. Ustedes con un semicírculo van a medir cuánto vale ese ángulo para dibujar otro idéntico al lado. Y ahí dibujan el rayo reflejado. Si el ángulo es 90, se refleja la normal, es todo en la misma, acá, es todo en la misma línea. Pero si forma un ángulo, yo tengo que trazar todo lo que hacíamos en los ejercicios. Bien. Y la idea es obtener la imagen de este objeto. Acá. No importa el tamaño. Miren lo que vamos a hacer ahora. ¿Vieron? Yo voy a tener que representar en los extremos dos rayos incidentes. ¿De qué forma? Miren. Vamos a empezar por este. Uno, que sea un ángulo recto. Esto sería RI, ¿verdad? Y otro rayo que forme cualquier ángulo. RI. ¿Se entiende? Son dos rayos incidentes. Vamos a hacer más grande esto para que se vea mejor. Va. RI. A ver si me entienden. Uno tiene que ser un ángulo recto, que lo hago con la escuadra, miren. Y otro que forme cualquier ángulo. Lo mismo tengo que hacer en el extremo de arriba. Dibujo un ángulo recto. Sería RI. Déjenme arreglar acá que no me va a dar el espejo. Lo voy a hacer un poquito más largo. Hasta acá. Y voy a dibujar otro formando un ángulo. Cualquiera. O sea, acá es un RI. A ver si quedó claro. En los extremos, tanto abajo como arriba, yo tengo que dibujar dos rayos incidentes. Dos arriba y dos abajo. Uno en ambos es formando un ángulo recto y el otro es con cualquier ángulo. ¿Ah? Cualquier ángulo. Bien. Luego que tengo esto, yo tengo que trazar la normal en cada una de las situaciones. Pero recordando algo, si es un ángulo de 90, como estos dos casos, miren, la normal y RR es toda en la misma línea. Entonces, yo acá, en esta situación, me queda mucho más fácil dibujar todo. Miren, la normal, vamos a hacer con otro color. Vamos a hacer con rojo la normal. No, che, listo. Está perdiendo. Voy a trazar la normal. Con líneas punteadas, todo en la misma recta. La normal, todo con la misma recta. Pero ¿qué pasa acá? Miren, la normal es línea punteada, pero forma un ángulo con RI. Entonces yo voy a dibujar, miren, acá. Una normal. No me puedo olvidar de este otro punto, de este otro rayo reflejo. Otra normal. Bueno, automáticamente cuando yo tracé la normal, miren acá, se formó un ángulo I. Acá se formó otro ángulo I. Vamos a poner 1 y 2. Bien. Entonces, acá yo estoy trazando primero RI, el ángulo, la normal. ¿Qué me falta? RR. ¿Cómo lo voy a trazar eso? Bueno, yo tengo que saber cuánto vale este ángulo, cuánto vale este ángulo, para dibujar el R acá, miren. Tengo que dibujar el R2, el R1.
Estos ángulos son iguales, porque cumplen la ley de la reflexión. Estos también son iguales. ¿Se entiende? Entonces yo voy a marcarme, voy a medir. Agarro el semicírculo en el 0. Perdón. Coloco esta línea, a ver si se puede ver. ¿Vieron esta? A ver, no veo nada. No sé si ven. Hay una línea acá, recta. Este sería el 0. Esa línea recta va con la normal. Y yo mido, miren. Acá en este punto coloco el punto de incidencia y voy a medir el ángulo I. Acá me dice que el ángulo I vale 35. Este. Por lo tanto, R también vale 35. Yo voy a colocar el semicírculo y voy a dibujar un ángulo de 35, pero solamente que ahora hacia abajo, miren. 10, 20, 35. Dibujo acá. R, R. Ya, también 35. Ahora yo voy a medir el de arriba. Bien, voy a colocar esta línea recta sobre la normal, el punto de incidencia en este A, y voy a ver que este ángulo es menor, es de 25. Por lo tanto, el R de arriba es 25. ¿Vieron que estas sí no son iguales? No pasa nada. No hay problema que este ángulo I2 y ángulo I1 sean diferentes. No hay problema. Después que yo descubrí, trazo el rayo reflejado. R, R. Bien. Y la pregunta es, ¿dónde se va a formar y cómo se va a formar la imagen de este objeto? Bueno, lo que les comento que ahora ustedes van a tener que empezar a prolongar. ¿Qué sería prolongar? Van a agarrar una regla y ¿vieron donde aparece RR? Van a tener que prolongarlos hacia el otro lado, miren. Acá hay un RR, ¿verdad? Azul es un RR. Entonces ustedes colocan la escuadra, miren, perdón, la regla, y pasan para el espejo, y pasan para el otro lado del espejo. Bien. No sé si me entienden. Ahora vamos a ver otro RR. Por ejemplo, me está faltando acá, miren, yo no dibujé un RR. En estas situaciones del medio, el RR es sobre la misma recta. R, 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 R. ¿Se entiende? Vamos acá. En estas situaciones acá, como el ángulo era 90, cuando yo tracé el RR, el RI, RR y normal, eso todo en la misma recta. Todo en la misma recta. Entonces yo voy a tener que prolongar también en este caso acá. Miren. ¿Alguna duda? Miren, acá. ¿Qué tengo que hacer? Prolongar los RRs de la parte de arriba. Se formó un punto. Ahora yo tengo que prolongar los RR de la parte de abajo. Miren, acá tengo un 1 en azul y acá tengo otro en azul. Miren, si prolongo esta RR que está en azul, miren. Bien. Y si prolongo esta RR que está en azul. Aquí. Ya tengo dos puntos, ¿vieron? Este y este. Acá, entre la prolongación de los rayos reflejados, se va a obtener la imagen del objeto. Esta imagen es virtual
Y es virtual porque se obtiene a partir de la prolongación de los rayos reflejados. A ver, va de nuevo. Yo puedo borrar esto y hacer todo de nuevo, sin ningún problema. Y que lo voy a hacer, porque no tienen por qué entender ahora. Lo importante es que ustedes sepan que la imagen es virtual, porque la imagen se obtiene a partir de la prolongación de los rayos virtuales. Y eso yo lo voy a escribir acá. Vamos a colocar acá. ¿Okay? Sí, la imagen se obtiene a partir de la prolongación de los rayos reflejados, la imagen se denomina virtual. Entonces, bien, ¿qué sería la prolongación? Serían las líneas punteadas que yo realizo para que los rayos se intersecten, se corten en un determinado punto. Déjenme ver aquí. Si somos nosotros nomás, esto está siendo grabado. Cualquier cosa, los demás compañeros después van a entender, si pueden entender. Entonces, si la imagen se obtiene a partir de la prolongación de los rayos reflejados, se dice que la imagen es virtual. ¿Cuáles son las características? Ay, nos queda solo 10 minutos. ¿Cuáles son las características de esas imágenes? Primero, vamos a poner con otro color. De ellas tenemos la característica que es simétrica. Igual tamaño. Igual distancia. Respecto al espejo. Vamos a volver a colocar esto. Bien. Entre las características de la imagen virtual es que es simétrica, es idéntica al objeto. Es de igual tamaño y se encuentra a igual distancia que el espejo. Esto sería lo básico que tienen que saber para después empezar a hacer ejercicios más complejos, que quizás puedan haber más rayos. Yo voy a hacer de todo para que no poner mucho de esto, porque es un tema feo. De los rayos reflejados. Yo voy a sacar foto de esto y voy a volver a hacer todo de nuevo para que más o menos tiempo en 10 minutos hacer todo de nuevo.
una foto. Yo después les envío la foto. Bueno, va a estar grabado, pero vamos a borrar todo esto. Vamos a borrar todo esto. Vamos a explicar todo de nuevo, hasta que un momento les quede. O entendieron. Pueden escribir por WhatsApp, pueden activar el micrófono. Si entendieron mejor. Si no, yo explico, si da en 10 minutos, nuevamente. Yo entendí. Yo entendí. Vale. Pero por las dudas vamos de nuevo, cosa que si alguien no entiende en el video, la semana que viene vamos a empezar con espejos esféricos. Esos son difíciles. Estos no. Porque lo máximo que ustedes van a llegar a decir es que, bueno, la imagen es ¿cómo es que se dice? Es virtual, simétrica, de igual tamaño, da igual distancia con respecto al objeto. Pero vieron que no tiene nada de difícil. Entonces vamos a cambiar. Yo tengo que ver en estos dos puntos, tanto arriba como abajo, dibujar dos rayos incidentes. Uno perpendicular, uno formando un ángulo de 90. Miren, en los dos. Y otro formando cualquier ángulo. Ahí. Yo no sé ni qué ángulo es, pero está, voy a dibujar uno ahí. Array. Luego que tengo esto, ¿qué voy a trazar? La famosa normal. Si es si el rayo incidente forma un ángulo de 90, es sobre la misma línea, mira. Normal. Acá, sobre la misma línea. Normal. Pero, si el ángulo no es 90, ya se complica un poquito. Porque ahí voy a tener que descubrir cuánto vale ese ángulo para poder dibujar. Entonces, dibujo acá una normal. Dibujo acá otra normal. Y ahí es lo mismo que veníamos haciendo siempre, miren. Cuando tracé la normal, acá se forma un ángulo Y. Cuando tracé la normal acá abajo, se forma un ángulo Y. Y ahí yo tengo que saber que si hay un ángulo de incidencia, habrá un ángulo reflejado. Y son iguales. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Agarrar un semicírculo y medir ese ángulo. Mido acá. Vamos a poner acá. Mido, en este caso me dice que es 35. El rayo reflejado, al ángulo reflejado, también tiene que ser de 35. Tienen que ser igual. Estos acá pueden ser de otro valor. Y dibujo uno de 35. Esto es RR. Este RR me va a ser útil. Lo mismo acá. Como es un ángulo recto, es sobre el mismo lado. Sobre la misma recta. RR. Lo mismo acá. Como es un ángulo perpendicular, el rayo reflejado sobre la misma recta. RR. Pero acá no, tengo que medir este ángulo. Decimos que acá es 25. Entonces, el ángulo R de este lado también es 25. Y lo represento. Un RR. Para que no termine. ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Vieron los RR del punto de arriba? Prolongarlo. Líneas punteadas. Acá, RR, líneas punteadas. Aquí se cortó. Ahí ya marca un punto. Lo mismo acá. Líneas punteadas en los RR. Líneas punteadas en los RR. Acá hay otro punto. Y acá. Hasta acá. Es el tamaño de la imagen. Pero va a ser con reglas para que vean que es idéntica a la que está del otro lado. Vamos un poquito más gruesa. Me dio tiempo de hacer todo. Esta sería la imagen virtual, simétrica, de igual tamaño, igual distancia con respecto al espejo, y se obtiene a partir de la prolongación de los rayos reflejados. ¿Quedó claro?
Eso es lo que vamos a hacer de manera más fácil, más sencilla en los ejercicios. En los planos. En los esféricos, van a ver que la cosa ya es un poquito más difícil, que tengo que saber unas leyes, unas reglas, que yo les voy a explicar la semana que viene. Si da tiempo, hacemos otra esta semana. Pero creo que no me va a dar. Esto después yo subo a Crea, porque aprendí cómo grabar. Y ahí si ustedes quieren ver, si tienen dudas, pero creo que no van a tener, es solamente mirar. Chao, tengan buen fin de semana. Nos vemos.